¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de noticias, 1 de la tarde en punto. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto. Vamos con información de último minuto, muy atentos a las repercusiones por la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve. Vamos a La Moneda, vemos que también está la ministra Vallejo, Daniel Tiers. Buenas tardes. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Han sido múltiples las interpretaciones, las interrogantes que han quedado también a raíz de esta denuncia en contra del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que presenta finalmente su renuncia al cargo el día jueves. Y durante esta jornada hemos estado esperando la vocería de la ministra Camila Vallejo, que va a buscar dar respuesta a alguna de esas interrogantes. Está hablando a esta hora aquí en el Palacio de la Moneda. Revisemos sus declaraciones. Estamos frente a un escenario inminente de renuncia de alguna autoridad vigente, ¿no? Sí, son escenarios complejos, pero frente a la complejidad se actuó con decisión, con determinación, y eso partiendo por parte del presidente de la República hasta los equipos que están a cargo de las decisiones, por ejemplo, administrativas, lo que es un sumario, en el caso del Ministerio del Interior, y otras que son lo que exige la legislación, como lo fue la ofrecimiento inmediato de apoyo a las víctimas a través de la unidad de víctimas del Ministerio Público por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, buenas tardes. Desde el Frente Amplio han arremetido contra el PPD por los dichos del diputado Soto, quien opinó sobre la vocería del presidente señalando que fue la más desastrosa de este gobierno. Más allá de esa polémica, parlamentarios frente amplistas han dicho que los hechos ocurrieron bajo el mando de una cartera liderada por el PPD apuntando a la ministra Toá. ¿Llamaría al orden en el oficialismo? Y se lo pregunto porque yo sé que muchas veces usted ha señalado que las discusiones dentro de los partidos deben solucionarlos entre ellos, pero ellos también representan al Ejecutivo, a la imagen del gobierno. ¿Llamaría el orden para que el foco de atención justamente no se centrara en esas discusiones? Mire, la verdad es que nosotros lo que necesitamos es que haya un ordenamiento en torno a lo que es realmente importante, que es que estamos frente a una denuncia de delitos de suma gravedad. Aquí hay una denunciante y un denunciado de abuso sexual y violación. No podemos perder el foco de eso. El resto puede ser opinable, las opiniones pueden ser más o menos legítimas, más o menos justas sobre los hechos posteriores, pero lo relevante es lo otro. Y creemos que ahí tiene que estar en el centro de la conversación el que todos actuemos en función de poner en el centro que estamos abordando un caso de extrema gravedad por justamente un delito que es denunciado de abuso sexual y violación, y sobre lo cual tenemos que tener obviamente pleno respeto en torno a, sobre todo, la denunciante, porque es efectivamente una posible víctima de violación, y en eso yo creo que tiene que estar el foco puesto. El gobierno llama en estos casos siempre a poner lo que es importante sobre lo que es secundario en el centro, y hacemos ese mismo llamado. ¿Se ha desviado entonces un poco el foco por parte de algunos parlamentarios justamente en tratar otras materias? Pero a ver, nosotros no somos quienes para censurar los legítimos debates que se dan en la opinión pública y en una democracia, pero sí lo que podemos hacer, vuelvo a señalar, es hacer una invitación o llamado a sobre todo nuestro sector, pero al conjunto también de los actores políticos, a poner en el centro lo que es importante de lo que es secundario, insisto, porque estamos sobre una denuncia de un delito de suma gravedad. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy por la mañana la ministra Carolina Toá reconoció que el presidente de la República se había excusado con su jefa de comunicaciones en una reunión del comité político el día viernes, acá en el Palacio de la Moneda. ¿Hacia dónde apuntaban esas excusas? ¿A la forma? El presidente habrá reconocido, no sé, que se excedió, que cometió un error en la forma del trato de ese día específicamente que llamó mucho la atención. Y por otro lado, el mismo presidente ha dicho que hay muchas cosas que se podrían haber hecho de mejor forma. ¿Esa vocería está dentro de las cosas que se califican en el gobierno que se podría haber hecho de mejor forma el día viernes? A ver, no fue sobre eso lo que se conversó hoy día en particular en el comité político, pero sí lo que podemos decir y reiterar también respecto a lo que yo misma señalé el día viernes en la tarde, lo que ha señalado también la ministra del Interior,
es que lo que sucedió fue parte de la coordinación del equipo de trabajo cuando se producen desacuerdos, en este caso sobre la extensión de un punto de prensa del presidente, y las excusas del presidente tienen que ver con eso, ¿no? Hay criterios distintos, él atiende a que hayan criterios distintos sobre aquello, pero su extensión tuvo que ver básicamente con que él quiso no solamente transparentar todo, sino que con total honestidad ponerse a disposición el tiempo que fuese necesario de los periodistas. Bueno, frente a esas decisiones pueden haber desacuerdos, y el presidente obviamente entiende y se excusa sobre el desacuerdo que hubo con su propio equipo. La forma del desacuerdo. Es que, a ver, esto es un momento obviamente complejo. Y lo que sucede con los equipos para enfrentar los momentos complejos es establecer criterios para abordar esos momentos complejos. Y cuando se producen desacuerdos, se manifiestan los desacuerdos, ¿no? Y el presidente entiende que ahí hubo un desacuerdo y se excusa respecto a aquello. Pero vuelvo al punto original. Esto es parte de las coordinaciones. En momentos complejos, evidentemente, se producen diferencias respecto a cómo abordarlo, pero lo importante y el foco central, insisto, más que aquello, es que el gobierno ha estado enfrentando una situación de suma gravedad producto de una denuncia de delitos sexuales, ¿no? Y eso ha tenido como respuesta decisiones, la solicitud de renuncia de un subsecretario en un día y medio, no más de tiempo, ¿no? Activaciones de protocolo, de sumario, de apoyos legales, etcétera. Y creemos que, evidentemente, frente a estos casos, uno, es que la justicia avance con celeridad. Dos, que tengamos evidentemente estándares, lo hemos tenido, mucho más altos respecto a otros casos donde han habido investigaciones y posibles formalizaciones. Y en tercer lugar, que es también muy, muy importante, es que nuestra institucionalidad como Poder Ejecutivo también está funcionando conforme a la legislación que nosotros hemos mismo promovido para estos casos con perspectiva de género. Hola, ministra. Dos preguntas. ¿Cree que ha habido errores de estrategia o de manejo, o ha faltado estrategia quizás en el manejo de este caso por parte del gobierno? Después le hago la segunda. Bueno, punto. Todo eso es opinable. Nosotros hemos actuado con máxima celeridad frente a esta denuncia que llegó a conocimiento del gobierno el día martes, en la tarde, como les hemos dicho. Y respecto a lo otro, bueno, siempre hay margen para que en las opiniones de estrategias comunicacionales, etcétera, hayan opiniones más críticas de qué se pudo haber hecho mejor. Hasta el propio presidente lo señaló. Pero que en lo que respecta particularmente a cómo enfrentar este tipo de delitos, el gobierno no solamente ha actuado con sus máximos estándares, sino que lo que corresponde a nuestra legislación vigente. Lo segundo, ¿el ex subsecretario Monsalve estaba con día administrativo el miércoles pasado? Desconozco si es que estaba con día administrativo o no. Lo que sí es que el presidente le instruyó al ex subsecretario avisar, evidentemente informar a la familia de la gravedad de la situación que enfrentaba, porque su cargo, la continuidad de su cargo estaba en evaluación y a puertas probablemente de ser removido. Muchas gracias. Perdón. Continúo. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ayer en Estado Nacional dijo que las imágenes requeridas de la cámara del hotel no han sido adulteradas. ¿Cómo sabe él eso? ¿Ha tenido acceso a la investigación para poder definir que justamente no han sido alteradas esas imágenes solicitadas? El subsecretario del Interior ha dicho que no tiene antecedentes de aquello. Una cosa es decir, no han sido adulteradas, y otra cosa es decir, no tengo antecedentes de una adulteración, por lo pronto. Y en segundo lugar, todo esto está en manos de una investigación que está en curso. Por lo tanto, nosotros no somos ni los peritos, ni los fiscales, ni los que estamos a cargo de esclarecer, confirmar o estar descartando permanentemente casos que están sujetos a una investigación. Y por eso hemos dicho que es muy importante para nuestro gobierno que la investigación, que va en manos de
terceros, ¿no?, se dé con el máximo rigurosidad y celeridad para que haya justicia, haya claridad de todos los hechos y no haya impunidad. Ministra, en línea con eso, desde su llegada a la Subsecretaría del Interior, Luis Cordero ha blindado de alguna forma a las policías, ha dicho que han cumplido con la ley, han actuado ajustadas a la ley. ¿Por qué entonces se abre un sumario a los escoltas de Manuel Monsalve y se evalúa la continuidad de la jefa de inteligencia? Y por otro lado, ¿cuándo se abrió ese sumario y cuánto tiempo tiene de duración? Bueno, lo que ha dicho el subsecretario es correcto, porque una cosa es la actuar de las policías frente a órdenes y otra cosa es si esas órdenes o instrucciones corresponden por parte de la exautoridad, ¿no? Por lo mismo, las policías y las escoltas las policías han ajustado protocolo, y respecto a la revisión de la actitud o presencia de los escoltas, eso no es un tema legal, es un tema de protocolo, ¿no? Y lo que se hace es revisar el protocolo simplemente. Esto no es una acusación previa ni nada por el estilo, sino que un acto administrativo que corresponde frente a estos hechos para saber si es que se ajustó a protocolo o no, simplemente, ¿no? Pero no es un tema de carácter legal propiamente tal, porque en nuestro ordenamiento jurídico vigente, la presencia o no de escoltas en todo momento a solicitud de la autoridad o no es algo que está regulado en protocolo y no en la ley, ¿no? Y depende obviamente mucho de lo que instruya la propia autoridad respecto a sus escoltas. ¿Y respecto a cuándo se abrió el sumario y el plazo que tiene? El sumario se instruyó el día miércoles. Y los plazos correspondientes, bueno, según lo que establecen los sumarios administrativos. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Quería tardes. Hacerle dos preguntas que tienen relación con las elecciones. En primer lugar, quería consultarle si usted cree que el caso Monsalve, como le han dicho, tendrá algún impacto el fin de semana en el desempeño del pacto Contigo Chile Mejor, entendiendo que está una responsabilidad individual, ¿cierto?, pero que también el gobierno ha recibido críticas por su actuar desde que se supo este caso. Eso primero. Estamos hablando de elecciones de autoridades municipales y de gobernadores, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente que esto está en manos de la ciudadanía y particularmente sobre si los candidatos o candidatas de sus listas responden a los intereses y expectativas que se tienen sobre la gestión de esas entidades, ¿no? No estamos hablando ni más ni menos que de municipios que están en el trabajo día a día con la gente y de gobiernos regionales que están pensando en el desarrollo de sus regiones, ¿no? Lo que sí nosotros podemos entender que estamos en un momento donde probablemente, y es entendible, la gente está agobiada de casos, ¿no? Hemos tenido el año pasado el caso Convenio, hemos tentado hace muy poco tiempo con el caso Hermosilla, el caso que ha tocado al Poder Judicial, en fin. Pero de todas maneras, independientemente de la gravedad de los distintos casos que están investigándose en la justicia, nuestra democracia requiere no debilitarse más, sino que fortalecerse. Y parte del fortalecimiento de la democracia es que haya participación, que haya involucramiento, que haya espacios siempre de mejora. Y por lo tanto, el llamado que hace el gobierno siempre, no en esta coyuntura, sino que siempre es a la ciudadanía enfrentar los problemas de la democracia con más democracia y no con menos. Eso es lo que no solamente nos da esperanza, sino que nos da un norte claro hacia dónde caminar cuando pareciera ser que todo lo que está pasando en el país nos agobia, pero salir del agobio implica ser proactivo en la defensa y construcción de la democracia. Bien, ministra. Y lo último, quería consultarle, llevar a las elecciones de lleno, consultarle sobre los preparativos que se están pensando para ambos días en las elecciones, ya sea dotación policial o bien el transporte que usted lo mencionaba al comienzo, para que nos pudiese ahondar un poquito más sobre eso. Gracias. Parte entonces de las declaraciones que está entregando a esta hora la ministra vocera Camila Vallejo, por supuesto, centrado en todas las repercusiones, las críticas también que han surgido hacia el manejo que ha tenido el gobierno respecto de este caso, confirmando ahí, por ejemplo, que el sumario se inició el día miércoles de la semana pasada. Vamos a retomar el contacto con Daniel Tiers para que nos cuente también lo que ha ocurrido el día de hoy ahí en el Palacio de la Moneda, con la serie de cuestionamientos que se siguen manteniendo respecto a cómo manejó el gobierno todo este caso, Dani.
Sí, hemos estado enfrentando, dice, como gobierno una situación de suma gravedad. De ahí entonces que en varias oportunidades se ha planteado por parte de los distintos ministros e incluso por parte del propio presidente de la República que hubo algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Y ahí es donde está radicada también la serie de interrogantes que se le han hecho esta jornada a la ministra Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, y también a las distintas autoridades del Ejecutivo. Si es que ese plazo estuvo bien, si es que se extendió mucho el periodo antes de solicitarle la renuncia a Manuel Monsalve, luego de conocerse esta denuncia por parte del director general de la Policía de Investigaciones, quien se lo comunica a la ministra del Interior y que a su vez se lo hace saber al presidente de la República el día martes por la tarde. Quedan una serie de interrogantes respecto, por ejemplo, a los privilegios que habría tenido el entonces subsecretario del Interior durante esos días. El hecho de que haya podido utilizar una aeronave de carabineros para devolverse desde la región de Biobío hacia Santiago, por el hecho también de haber tenido esa oportunidad de poder ir a avisarle a su familia de esto que iba a ocurrir, el hecho de que el día jueves haya estado trabajando a primera hora también presente en la comisión, en la subcomisión de presupuestos junto a la ministra del Interior y el propio presidente dando un punto de prensa respecto a otra materia. Parte de las dudas que quedan es si también en ese periodo en el que se mantuvo en el cargo se pudieron hacer otras gestiones para obstruir de alguna manera la investigación. Todo eso, por supuesto, está en manos del fiscal Javier Armendáriz, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, que es la que está llevando adelante esta investigación. Ha habido comparecencia, ustedes lo veían, de la ministra vocera de Gobierno esta jornada, pero también de otros ministros, entre ellos la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que ha sido blanco de múltiples críticas por parte de la oposición, donde se ha planteado que este es un gobierno feminista y pese a ello ha tenido ciertas licencias de alguna forma el gobierno respecto a la figura de quien es denunciado, respecto a la figura de Manuel Monsalve, y también se ha planteado que no se ha acompañado de alguna forma a la familia de la víctima. Ha respondido la ministra de la Mujer en torno a esta materia de que ella ha preferido no comunicarse directamente con la denunciante o con su familia porque la verdad es que podría haberse visto como un amedrentamiento o alguna intención de poder intervenir de alguna forma en esta investigación porque se trata de una funcionaria pública y una funcionaria de este gobierno. Los invito a que revisemos precisamente las declaraciones de la ministra Antonia Orellana hace instantes aquí en la Plaza de la Constitución en una actividad que tuvo, de la que participó y por supuesto donde le consultaron respecto a este caso. El ex subsecretario Monsalve puede decir lo que quiera decir, eso no es problema del gobierno, él ya no forma parte de él y evidentemente una persona acusada de un delito dirá muchas cosas, esas se tendrán que comprobar en tribunales y por eso el gobierno no va a escatimar en poner a disposición de la justicia toda la información que sea necesaria, tanto para esclarecer los hechos y comprobar las acusaciones o no, o también para aclarar si es que el ex subsecretario Monsalve hizo uso de alguna de las muchas atribuciones que tiene un cargo tan relevante como la Subsecretaría del Interior para intentar mediar respecto a estas acusaciones. Entonces, lo que diga el subsecretario Monsalve, ex subsecretario Monsalve, es responsabilidad de Manuel Monsalve y será parte de su estrategia jurídica, pero eso no forma parte de las responsabilidades del gobierno. El subsecretario Monsalve iba a realizar una declaración respecto a su renuncia donde fuere. Hay declaraciones de renuncias que se hacen caminando por afuerita de la Moneda, hay otras que se hacen ahí mismo. Lo relevante acá, más que la minucia respecto a el lugar específico, es que el subsecretario ya no está en funciones y ya no está en funciones cumpliendo un estándar muy estricto. Se ha hablado mucho del criterio TOA, ¿cierto? De hecho, muchas veces se hablaba y se reclamaba desde los mismos personeros que no podía ser que alguien que todavía no había sido condenado, como ocurría con el general Yáñez, tuviera que renunciar solo por ser formalizado. Aquí lo que tenemos es que conocía la denuncia, tenemos ya la renuncia y hay otra persona ejerciendo las funciones y eso en especial para nosotras como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es relevante porque hemos sido insistentes en señalar que la seguridad pública también tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Ya no es parte del gobierno, dice la ministra de la Mujer, de alguna forma también siguiendo la línea que ha tenido el gobierno en palabras del nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, también del propio ministro de Justicia, apuntando a que la responsabilidad está encapsulada en la figura de Manuel Monsalve y tratando también de alguna forma de retirar el conflicto de la moneda y del corazón de la moneda, incluso la oficina del presidente de la República, como han dicho algunos analistas, que finalmente terminó fijando el presidente el conflicto en su propia persona luego de esta alocución muy particular del día viernes que
duró cerca de 1 hora. Esta jornada, el ministro de Justicia, que asumió, ¿verdad?, la semana pasada, Jaime Gajardo, también respondió respecto al proceder del gobierno tras esta denuncia y respaldó la forma en que se siguió adelante. Veamos esas declaraciones. Lo primero es que el ex subsecretario ya no se encuentra en sus funciones. Este es un hecho muy grave, es un hecho que ha llevado a que el gobierno tome distintas decisiones. Primero, solicitarle el cargo al ex subsecretario. Segundo, entregar apoyo a la víctima. Se puso a disposición por parte del Ministerio de la Mujer la representación jurídica y el apoyo psicosocial. En tercer lugar, hay un sumario administrativo, es decir, se comenzó una investigación administrativa. Además, hay una investigación penal que lleva el Ministerio Público, y a nosotros lo que nos corresponde desde el Ministerio de Justicia es entregar estos antecedentes, pero además decirle a la ciudadanía que esta investigación tiene que llegar a puerto, tiene que arribar a resultados y que no hay ninguna persona por sobre la ley. Bueno, otro tema interesante es que hoy había alta expectación frente a un nuevo comité político que se iba a realizar en La Moneda, además un comité ampliado, ¿no? Con participación de los partidos políticos. Porque parece ser que también, esto lo hemos visto en las declaraciones del fin de semana, generó cierta atención dentro del propio oficialismo, ¿no? Especialmente respecto a cómo trató este tema en los primeros días el gobierno, Dani. Sí, la semana pasada el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, decía que la vocería del presidente del día viernes fue desastrosa y hubo respuestas bastante duras también por parte del Frente Amplio a esas palabras, planteando que de alguna forma esto fue bajo la cartera de la ministra del Interior, que corresponde precisamente al PPD, y por lo tanto ha habido durante las últimas jornadas múltiples cruces entre ambas coaliciones del presidente, y una de las expectativas era ver qué es lo que iba a ocurrir esta mañana en el Comité Político Ampliado, que terminó hace instantes aquí en el Palacio de la Moneda. A su llegada, algunos presidentes de partidos se dieron cuenta de esas diferencias y también cómo se iban a abordar durante este día. Revisamos sus declaraciones. Creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor, como dijo el presidente de la República. Hay un problema en cómo se manejan las crisis. Creemos que las crisis siempre se manejan con estrategias distintas, no con la gente que está tan en primera línea, pero bueno, insisto, la gente tiende a ser general después de la batalla. No conocemos todos los antecedentes, por cierto, ni siquiera el gabinete político completo los conoce con detalle. Todo lo que sabemos lo conocemos por las filtraciones de la Fiscalía, que supongo que ustedes no tienen más antecedentes que yo. Lo que no me parecería correcto, justo, es que esta situación gravísima por el contenido de la denuncia cambia el foco de quién es responsable. Este es un hecho que no se da cada rato en la actividad política. Todas las personas son seres humanos, todas las filosofías valen, etcétera, etcétera, pero cuando se porta una tarea que tiene que ver con representación de otras y otros, uno se hace cargo no solo de uno mismo, sino de un mundo de cosas distintas. Y sin ninguna duda, lo que ocurrió dista mucho de un sentido del rigor en el cumplimiento de tareas de poder de primer nivel, digamos. Jornada de aclaraciones por parte del gobierno. La ministra de la Mujer ha dicho que se han puesto a disposición como Ministerio de la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte en caso de que la denunciante lo requiriera. Ahí estarían entonces a disposición, y también en una jornada donde se han conocido en las últimas horas que hay una apertura de un sumario a los escoltas de la PDI del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde también se evalúa la continuidad de la jefa de inteligencia precisamente por los protocolos que se siguieron. Se le consultó sobre la materia a la ministra Camila Vallejo y planteó que más allá de lo que está en la legislación, las policías cumplieron con su deber, pero que lo que se debe evaluar en esos sumarios es precisamente si es que esa instrucción realizada en ese minuto por el entonces subsecretario del Interior correspondía o no. Parte de la revisión de protocolos que va a seguir también de ahora en más tras esta gravísima denuncia contra Manuel Monsalve. Claro, son varios los aspectos ahí todavía que hay que dilucidar, así que seguimos bien pendientes de todo este tema. Gracias, Dani. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Vamos a seguir en este mismo tema, 1 de la tarde con 24 minutos, porque a esta hora la ministra del Interior, Carolina Toá, participa de una actividad con el director de la PDI, Eduardo Serna. Se trata de la entrega de vehículos para la institución, que además abrió un sumario en contra de los escoltas del ex subsecretario Manuel Monsalve ante un eventual incumplimiento de protocolo. Max Frick nos va a contar de esto y mucho más. Max, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Toti y Pati? Muy buenas tardes. Sí, en estos momentos se está hablando la ministra del Interior con respecto a esta actividad que están presentando
trabajando acá en una unidad policial de la PDI que es MT0, que es esta unidad que investiga drogas y también armas, en la cual, como tú bien decías, se está presentando tecnología asociada al combate de estos delitos. Pero claro, la expectación periodística está acá a la espera de que tanto la ministra del Interior, el subsecretario de la cartera y también el director de la PDI, Eduardo Serna, se puedan referir a los nuevos detalles que se han ido conociendo durante este fin de semana con respecto a esta investigación que tendría una denunciante, una funcionaria asesora de esa subsecretaría de Interior con respecto al ex subsecretario Monsalve por un delito de violación. Por ejemplo, como tú bien decías, le vamos a preguntar al director de la PDI si estos escoltas efectivamente están con algún tipo de sumario interno, algún proceso administrativo que se esté siguiendo en su contra. Él el día viernes los defendió, dijo que ellos habían sido liberados por el subsecretario el día sábado en la noche y él les manifestó que no los iban a necesitar hasta el lunes en la mañana cuando retomaron sus funciones. Pero claro, conociendo la investidura del cargo, una de las principales autoridades de gobierno, aparentemente los escoltas no deberían haberlo dejado tan fácilmente ante una solicitud de una persona que además se debía trasladar en el centro de Santiago, en un hotel que está ubicado céntricamente y que claramente ante cualquier salida de, en ese entonces, el subsecretario podría haberse puesto en peligro su seguridad. Por lo tanto, hay una investigación, se le va a consultar también por la directora nacional de inteligencia de la PDI, porque también está cuestionado su actuar con respecto a esto, para ver si ella va a seguir en su cargo o no. Se le va a preguntar probablemente si al momento de comunicar esta investigación, que era secreta, al Ministerio del Interior, a la propia ministra del Interior, el fiscal Javier Armendáriz estaba en conocimiento de esto, porque si bien hay una dependencia que es jerárquica del director de la PDI, del general director de Carabineros al Ministerio del Interior, hay ciertas investigaciones de las cuales no le pueden comentar. Por lo tanto, habrá que saber si el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, estaba en conocimiento de que la PDI le estaba revelando esta investigación al Ministerio del Interior, del cual ellos, claro, iban a ser beneficiarios directamente de esta información, porque era uno de sus propios funcionarios, uno de alta jerarquía, el que estaba inmerso en esto. Además, se conoce también de esta querella que se presentó el fin de semana por parte de la propia víctima con el abogado Roberto Ávila, que es un abogado que además es ex militante del Partido Socialista, por lo tanto conoce a la víctima, conoce a su familia y también conoce al ex subsecretario Monsalve. Ellos han presentado una querella en torno al delito de violación, pero hay que recordar que hay otros delitos más que se investigan en este caso, que habrían sido constitutivos de infracción a la ley, en este caso de inteligencia, porque se ha dicho incansablemente que el ex subsecretario Monsalve habría solicitado una diligencia a funcionarios de la PDI. También seguramente se le va a preguntar por eso al director Serna, para que revisaran las cámaras de seguridad, porque él lo que quería ver, según lo que le manifestó en su momento al presidente Gabriel Boric, era en el estado que habían llegado ellos hasta el hotel, porque él dice haber perdido la conciencia y que está seguro de que puede haber sido drogado. Ha terminado la actividad y seguramente ahora van a empezar las preguntas con respecto a esta situación. Escuchemos lo que dice la ministra. Entendiendo que con conocimiento del presidente Manuel Monsalve viajó a la región del Biobío, ¿en este viaje se reunió o no con la familia de la víctima? Primero quiero decir que no fue con conocimiento, fue una instrucción. Y en segundo lugar, eso lo tiene que responder el ex subsecretario. Como gobierno no hemos recibido ningún reporte de que haya hecho algo distinto de lo que estaba previsto en ese viaje. Pero si hay dudas al respecto se tendrán que investigar, ciertamente, y quien tiene que responder es el ex subsecretario. Ministra, buenas tardes. La ministra Orellana reconoció que le habría gustado informarse antes de lo que estaba ocurriendo con Manuel Monsalve. ¿Por qué usted no le informó desde un principio a ella y a la ministra Vallejo? Eso en un sentido. Y también desde el punto de la autocrítica, ¿se pudo haber hecho mejor las cosas? ¿Y qué pasó finalmente tras el incidente entre el presidente Boric y su directora de prensa? Sí, a ver, primero, la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información. Y en segundo lugar, ahora que está en discusión de dónde se pudieron haber filtrado los antecedentes que se han conocido en la prensa, pasando muy por encima de la protección que debe tener la víctima en un caso como este, lo que no cabe duda es que de parte del gobierno no fue.
porque en el gobierno hubo reserva absoluta de esta información, como debe de ser. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos analizado en profundidad, que los ministros que tienen un rol directo en esto, hubiera sido deseable haberles podido informar y haberlo podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo. Y la segunda parte de su pregunta se refería a la autocrítica. Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro, en todo caso, fue actuar de manera responsable, es tener los elementos, es desde el primer momento echar a andar la, realidad de que la permanencia del subsecretario estaba en duda y que su salida era inminente. Y ciertamente uno revisando hacia atrás identifica muchas cosas que si tuviera la posibilidad de hacer todo de nuevo las haría distinto y las haría seguramente mejor. Le preguntaba también, ministra, por el incidente entre el presidente Boric y su directora de comunicaciones. Que lo señalé yo en la mañana en una entrevista que tuve, ¿no? Estas son situaciones tensas, difíciles. El presidente priorizó dar respuesta a todas las preguntas. Muchas personas han salido a opinar, a hacer evaluaciones de esto. Yo quisiera contrastar esto con el secretismo que vemos en otros casos, cuando las autoridades no dan la cara, cuando no responden las preguntas, cuando ocultan información. Aquí se ha priorizado la transparencia, el responder. Ciertamente podrá dar lugar a muchos análisis, pero eso ciertamente generó tensiones, ciertamente el equipo comunicacional hubiera preferido un punto más breve, pero posteriormente el presidente expresó sus excusas por la situación como se vio además públicamente, que entendemos que fue tema de discusión. Ministra, muy buenas tardes. Quería consultarle, ¿sabía usted que el ex subsecretario Monsalve instruyó a la PDI para que días antes de conocerse o formalizarse más bien esta denuncia, revisara las cámaras de seguridad del hotel a través de la ley de inteligencia, así como el presidente Boric lo dijo? Él me dijo a mí que había visto las cámaras, eso por un lado. Y lo otro, ¿cuándo se entera usted que esta denuncia no es por acoso sexual, sino que es por violación? Esta pregunta la hemos respondido muchas veces. Muchas veces. La información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación respecto al ex subsecretario por abuso sexual y por violación. Y que en la investigación también se estaba abordando el uso que él hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario, por lo tanto, nada de lo que pudo haber después comentado el subsecretario era ninguna novedad. Estaba en conocimiento y ya estaba siendo investigado en ese momento. ¿Usted supo antes que el presidente de que él había solicitado ver las cámaras? Pero acabo de responder. Sí, lo sé. Sí, acabo de responder. No que ver las cámaras, no. Solicitar un informe de inteligencia. Si en el marco de eso vio las cámaras, es un adicional. ¿Se vulneró la ley de inteligencia con aquello? Eso es parte de la investigación. Parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y, por cierto, también el sumario nos va a dar información al respecto. Ministra, y preguntarle sobre este mismo contexto, y también aprovecho para que el subsecretario del Interior, Cordero, escuche, porque ayer dijo que las imágenes requeridas de las cámaras del hotel no han sido adulteradas. Se dio como una afirmación. Yo le quiero preguntar a ambos, ¿cómo saben eso? ¿Cómo tienen ustedes claridad de que eso ha sido así? Sí, va a responder el subsecretario Cordero y cuando responde uno estamos respondiendo los dos. No es necesario que respondamos doble. Lo que yo dije es que no hay indicios para que su pregunta sea en relación a lo que yo dije específicamente. Y la manera de responder eso es porque hay una pregunta legal que se responde y de la cual se deduce, y es la siguiente: ¿se respetaron las cadenas de custodia en los dos casos? La respuesta es sí, por eso no hay indicio de alteración de la prueba. Eso. Ministra, para volver un poco sobre esta demora que se da entre que conocen el caso y luego renuncia el subsecretario Manuel Monsalve, usted hoy en la mañana en CNN da a entender que también uno de los factores, más allá del que tenía que comunicárselo a la familia, que tenían que indagar más sobre esta denuncia, también tenía que ver con que la subsecretaría es un rol muy relevante y tenían que ver quién iba a ser el reemplazante, ¿cierto? ¿Eso fue un factor fundamental para esta demora de más de 30 horas? A ver, primero quisiera poner el siguiente acento.
Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces, este hecho de la demora hoy día con el diario del día después, uno dice, nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, como dándole toda la, digamos, factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque este no es un cargo que pueda estar vacante y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras, esas son las fundamentales. Lo del viaje es una, digamos, tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo, digamos, la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la Fiscalía y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente, que su cargo estaba en evaluación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle al director de la policía ahora, al señor Serna. Permiso. Sí, director, ¿cómo está? Buenas tardes. Son varias preguntas. La primera es saber si el fiscal regional Javier Armendáriz estaba en conocimiento de que usted le estaba notificando al Ministerio del Interior que había una investigación en contra de un funcionario, un alto funcionario. La segunda, saber si ya hay algún tipo de investigación administrativa contra los escoltas. Y finalmente, saber qué pasa con los funcionarios de inteligencia que supuestamente recibieron esta orden del ex subsecretario Monsalve. Gracias. Voy a responder de la última hacia la primera. Respecto de la actuación de los oficiales de inteligencia, esas actuaciones están hoy día dentro de la carpeta investigativa. Entonces no puedo ahondar en ello. Lo segundo, respecto de los escoltas, hay un sumario administrativo en curso para establecer el desarrollo de los hechos. Y mi percepción respecto a eso no lo puedo manifestar porque soy la máxima autoridad, lo que pueda decir a favor o en contra puede orientar la investigación, así que voy a esperar el resultado de ello para poder manifestarme. Y respecto de la comunicación con el fiscal Armendáriz, pero Javier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, me dijo sí, de que había hablado con la ministra. Pregunté si él estaba enterado de que usted le iba a entregar esa información a la ministra, porque las investigaciones revisten carácter de secreto en esos casos, ¿no? No, con él no he hablado. Mis comunicaciones sí con el Ministerio Público están dentro del contexto de la comunicación es permanente en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Javier Armendáriz, antes de hablar con la ministra, no. ¿Y eso incurre algún tipo de, no lo sé, procedimiento administrativo que no se cumpla, algún protocolo? Porque debería estar enterado el Ministerio Público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ellos, ¿no? En la administración pública hay un principio de jerarquía. La ley orgánica de la PDI dice que el nexo, la vinculación jerárquica es con el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Interior. Entonces, como usted lo plantea, está siendo investigado y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia. Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de las brigadas sexuales al respecto. Y yo informo a usted que estamos investigando, que han habido estas acciones y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes, con quien nos vinculamos en forma frecuente y por la labor que desempeñamos, era objeto de investigación. Entonces, esa es la comunicación, ese es el sentido. Por el principio de la administración pública, la ley orgánica, ese es canal de comunicación. Pero no comuniqué detalles de la investigación. Director, que está investigando. En ese sentido también, volver a preguntarle, entonces usted no comunicó el carácter de la investigación, que esto se estaba investigando un delito de violación, y lo otro, en el sentido de la investigación de las cámaras, ¿qué diligencia se hizo específicamente enmarcada en la ley de inteligencia? ¿Qué cámaras se analizaron? Si existe además ya un informe respecto de esa diligencia. La primera pregunta fue contestada en detalle
por la ministra del Interior. Y la segunda, son antecedentes que ya están en la carpeta investigativa, entonces no puedo entrar en detalle, no lo puedo pormenorizar. Hoy día ya no puedo. Director, disculpe, una última consulta. ¿En qué fecha se revisaron esas cámaras? También es parte de la investigación. Director, respecto al protocolo de ese día puntualmente, el subsecretario pidió a los escoltas que lo dejaran solo, y ¿cuál es el protocolo también respecto a esto? Si en este caso el ex subsecretario pide esto, ¿es normal que lo dejen solo? ¿Qué vendría pasando? A ver, yo hablé me comuniqué y hablé con los medios de comunicación, el mismo día viernes saliendo de La Moneda, y planteé eso mismo, me lo preguntaron. Y dije, fui súper claro que el subsecretario llegó al hotel la madrugada del día domingo y los escoltas lo recogieron el día lunes después de mediodía. Director, sobre la permanencia de la directora de inteligencia, ¿se está evaluando su permanencia en el cargo? Todo el alto mando siempre está siendo objeto de revisión de su gestión, pero de ella en particular no reviste ninguna referencia a que todo el alto mando está sometido a escrutinio respecto a su desempeño. Así que no hay nada en particular. Perdón, no le escuché nada. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí. No, lo que le estoy preguntando, en rigor, esta situación podría hacer un cambio importante en las evaluaciones que tiene el alto mando, ¿cierto? La jefa, precisamente, que está siendo consultada mi colega, la jefa de inteligencia, tiene un rol muy importante en toda la relevancia del caso Monsalve. ¿Usted cree que ella en este momento está en cuestionamiento, aparte de que sea una evaluación constante? A ver, yo creo que lo que pasó es una instancia de revisión de todo. Y como PDI tampoco nos restamos a revisar nuestros procesos, procedimientos e instancias. Entonces, pero eso debe ser un flujo continuo. Esto es una arista que nos permite reforzar o robustecer las revisiones. Muchas gracias. La actividad, Pati y Toti, que se estaba realizando acá en la Policía de Investigaciones, va a hablar la ministra nuevamente. Porque se está hablando mucho de este caso. No perder de vista lo siguiente. Aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia. Una funcionaria que recibe esa solicitud y que el ex subsecretario justifica de una cierta manera que no conocemos, ninguno de los que estamos acá. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia dada la solicitud que el subsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no, es otra cosa. Si él la hizo con otra intención, es otra cosa. Y de eso tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud. Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. Y sería bueno que en toda esta discusión que se tiene que dar, por cierto, que no perdamos de vista que de lo que se trata esta causa es de una ex autoridad que está acusada de violación, de abuso sexual y de mal uso de la ley de inteligencia. Porque en todo este debate eso parece extraviado hoy día. Y eso es lo que se tiene que esclarecer. Y eso es donde tenemos que poner el acento, y hay para eso lugares donde se da ese proceso de dar con la verdad y de establecer si hubo delitos, si se los hubo, definir las sanciones que corresponden. A los demás lo que nos corresponde es facilitar que eso suceda, y más allá del debate legítimo que puede haber, el hecho es que la víctima, que debería ser el centro de la preocupación de todos acá para no revictimizarla y no dar más detalles escabrosos que la puedan afectar adicionalmente, pudo denunciar. Ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar. La autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo. Pasaron horas desde que se supo esto hasta que estuvo fuera de su cargo. Y hoy día, con todas las instituciones correspondientes, nuestro ministerio en su, sumario, la Fiscalía con el apoyo policial de la PDI están investigando el delito en cuestión. Ojalá que mantengamos eso en el foco, porque de eso se trata este caso.
puede ser un caso de delito sexual, puede ser un caso de abuso de poder, de eso se trata este caso. Y si fue así o no, lo tendrá que decir la investigación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí termina la actividad de la PDI, en donde estaban presentando estos vehículos y bueno, claro, respondieron a todas las preguntas de la prensa con respecto a la situación que se dio con la revisión de cámaras, que es lo que apunta principalmente esta investigación con respecto a vulnerar la ley de inteligencia, una infracción a la ley de inteligencia, y lo dijo bien claro al final la ministra, nosotros no teníamos conocimiento de eso, respaldaron totalmente a la funcionaria que recibe esta instrucción del ex subsecretario Monsalve, dicen que ellos no tienen conocimiento si él de cierta manera, y eso dio a entender la ministra, trató de disfrazar la solicitud como una solicitud legal para realmente buscar algo que era interés de él, que era saber, como lo dijo bien el presidente Gabriel Boric la semana pasada, en qué estado llegó él y la víctima que denuncia este delito hasta el Hotel Panamericano. Y además otro asunto importante, dice también el director de la Policía de Investigaciones que él no le notificó al fiscal Javier Armendáriz de este informe porque él no dio detalles de la denuncia, simplemente informa a su superior jerárquico, que en este caso es la ministra del Interior, de una denuncia en curso que había en contra de un alto funcionario de la subsecretaría, que en este caso era el ex subsecretario Monsalve, pero no da detalles de la denuncia, por lo tanto, lo que habría informado es lo que estipula el protocolo con respecto a lo que él tiene que decirle en este caso a sus superiores jerárquicos. Claro, es muy difícil que si la ministra del Interior, el nuevo subsecretario del Interior o el director de la Policía de Investigaciones participen de cualquier tipo de pauta, no termine todo el tema centrándose en esto porque sabemos que es una acusación muy grave. Ella misma en la mañana había dicho, no puedo anticipar juicios, pero si todo lo que esta causa se ha ido conociendo resultara verdad, todos los hechos que se han dicho sería ciertamente un choque, dijo. Max, muchas gracias por este completo reporte. Seguimos con el tema. Sí, pero vamos a seguir con el tema. Nos vamos a ir hasta el Congreso. Ahí está Roberto Carrasco para contarnos también las repercusiones que está teniendo este tema. La solicitud de una sesión especial para invitar a la ministra Carolina Toá. Incluso algunos desde la oposición decían que se debía suspender esta semana distrital. Roberto nos va a contar más al respecto. Hola, Roberto. Hola Patricia, Humberto, gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. En una jornada también bastante intensa acá en el Congreso Nacional. Vamos a comenzar respecto a la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve. Como tú bien decías anteriormente, Pati, desde la oposición, desde demócratas hasta el Partido Republicano, las diversas bancadas de la Cámara de Diputadas y Diputados han solicitado una sesión especial. En primera instancia se decía para este día martes. Recordemos, y para colocar contexto, es semana distrital, tanto en la Cámara como en el Senado. En este caso, la Cámara Alta está sesionando por una situación imprevista que dice relación con la acusación constitucional en contra de la ex ministra Ángela Vivanco, pero desde la Cámara Baja querían, en este caso, adelantar esta sesión especial porque desde el oficialismo dicen que no tienen problema en hacerla, pero durante la próxima semana, después de la semana distrital, además pensando en que esta semana ya son los últimos días para poder hacer campaña y que muchos de los parlamentarios están precisamente en sus diversos distritos para poder ir finalizando lo que respecta a las campañas municipales y regionales que se van a dar durante este fin de semana. Bueno, en ese contexto yo les comentaba que diversas bancadas de oposición han solicitado a la mesa de la Cámara hacer esta sesión especial para invitar principalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, y también a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Esto no ha tenido mucho efecto. De hecho, ya desde el viernes se comenzaron a realizar las primeras diligencias, las primeras negociaciones, y desde el oficialismo no habían respondido. Esa respuesta llegó durante esta mañana que yo les comentaba, ellos dicen debería hacerse durante la próxima semana, no tienen problema en hacerlo, principalmente hablamos de la bancada del Partido Socialista, pero de todas maneras entonces no está la unanimidad, que se necesita la aprobación de todas las bancadas para poder hacer una sesión especial y suspender, en este caso, la semana distrital. Vamos a escuchar declaraciones de los parlamentarios. Sorprende mucho la falta de empatía que ha tenido el gobierno con la víctima. O sea, he visto mucho más reacción vinculado al subsecretario que a la defensa de alguien que aparentemente, y eso es lo que uno tiene que entender, ha sufrido, creo que el peor de las agresiones que puede sufrir una mujer. Me impresiona mucho la falta de empatía. Y segundo, la profunda incapacidad del gobierno por clarificar lo que ha ocurrido. Esto es más allá del subsecretario mismo. A mí me parece impresentable lo que ha pasado. Si el martes tenían conocimiento de este acto, de la gravedad que tiene, no entiendo por qué pasó el miércoles sin que ocurriera nada, ni el jueves sin que ocurriera nada. Incluso fue enviado a defender el presupuesto. Si alguien está eventualmente solicitada la renuncia, no va a defender el presupuesto. Y si no
y da la duda, porque si no es por un medio de prensa, en este caso que fue la segunda, digamos, quien difundió lo que estaba ocurriendo, yo no tengo claro si se hubiera sabido o si qué hubiera pasado con posterioridad. Aquí hay hechos que son graves, que están siendo conocidos por la justicia, que es la Fiscalía, con toda la autonomía que la Constitución y la ley le da, quien debe determinarlos, si es que la ocurrencia de esos hechos y la calificación jurídica de los mismos. Cuando ello ocurra, vamos a conocer en forma pública todos los hechos, pero creo que no es bueno especular en tanto hoy día están las instituciones investigando. Y sobre todo tenemos que considerar lo que es la revictimización. Aquí hay una mujer denunciante cuyos derechos también cada vez que se hacen especulaciones pueden verse vulnerados. Tenemos entonces declaraciones de los parlamentarios respecto a la última de Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista. Ella también comentaba que ha sido suspendido durante la semana pasada cuando se conocieron estos cargos y estas situaciones en sí del ex subsecretario Manuel Monsalve. Se suspendió su militancia y el Tribunal Supremo entonces del PS está evaluando los antecedentes respectivos para ver si es que se saca del partido, si se le expulsa o no. Obviamente también cuáles son los pasos a seguir. Cambiamos de tema, pero seguimos acá en el Congreso Nacional. Yo les comentaba que es una jornada bastante extensa y bastante intensa durante este día lunes, porque en estos momentos